Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a La Hora de Abigail. Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Hoy vamos a conversar, a hablar, a dialogar con un hombre, con un profesional, con un político, con un hombre que conoce lo que es la municipalidad y conoce cómo funciona el Estado en República Dominicana. Hablamos del ingeniero Ignacio Ditren, pero además, como político, Ignacio Ditren es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que es el partido que liderea el presidente Leonel Fernández. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. ¿Le faltó algo? Hermano mío. Ya, Hermano te lo mío. completó. Hermano mío, no. Esa condición yo no la pierdo con usted ni usted conmigo. Le decía a propósito de esa hermandad a un grupo de amigos en el fin de semana que usted y yo teníamos prácticamente el tiempo que yo tengo residiendo en la capital de la República Dominicana, de esa mitad de esa hermandad. Y les recordaba que muchas veces Ignacio Ditren me llevaba a mí, a mi casa, en un carro que usted tenía en ese momento, cuando los profesionales todavía andaban a pie en el país. En la Tala. Ahí vivía yo, en la San Juan Bautista 121. Por cierto, cerca de donde estaba Yesé. Correcto, muy cerca. Prácticamente a 2 calles de Yesé. Así es. Sí, ahí. Porque la gente ve que uno se vincula, se relaciona, que se da un abrazo afectivo, que los hijos de uno lo saludan con respeto a usted, como es el caso de mis hijos con usted. Y le dice, bueno, acá se extrañan. Bueno, no deben de extrañarse, lo que pasa es que con el tiempo, una de las relaciones que yo más he sostenido, mantenido, es con usted. Porque usted entiende que la avenida es doble vía. Si usted es hermano mío, yo debo ser su hermano. Así es. Pero la gente a veces va ascendiendo y se olvida de los vínculos primarios. Pero usted no se olvida de eso, ni yo me he olvidado de eso. Por eso me es gratificante, me alegra conversar con usted, compartir con usted, aquí en La Hora de Abigail y fuera de La Hora de Abigail. ¿Qué vamos a hacer en República Dominicana para que se cumpla la ley 6317, que es la que controla, regula, establece pautas en cuanto a la movilidad en el transporte, en el tránsito, en el desplazamiento de vehículos por calle, avenida, carretera y eso? Porque usted es uno de los que más conoce en República Dominicana sobre las regulaciones y sobre transporte y de la manera como debe organizarse para que ese caos que se observa no solamente en la capital. Estuve en Santiago hace menos de 10 días, un día de trabajo por la tarde, y lo que vi ahí me hace plantear que ni la capital de la República Dominicana ni Santiago son viables para uno desplazarse conduciendo un vehículo. Mira, Abigail, ya eso, cuando nosotros dábamos la voz del arma, cuando dirigíamos la OTTT, hace ya 29 años. Oficina Técnica de Transporte Terrestre. En el 96 me designó el presidente ahí. Ya nosotros dábamos la voz del arma y decíamos que la situación de la movilidad en el Distrito Nacional, lo que hoy es el Gran Santo Domingo, era crítica. Y que yo entendía que había que enfrentar esa situación del Distrito Nacional, hoy Gran Santo Domingo,
pero había que ponerle atención por lo menos a 10 ciudades ¿Cuáles eran? del interior. ¿Por qué? Porque yo decía que la situación de la capital era grave, pero esa 10 del interior estaba en un proceso, por tanto era muy fácil y se solucionaba con muy poco dinero. Bueno, mencionemos la Romana, mencionemos la Altagracia, Higüey, mencionemos San Cristóbal, Baní, Asua, Puerto Plata, San Pedro de Macorís. Algunas de ellas se ha resuelto con circunvalaciones. Por ejemplo, recuerda que en Villa Altagracia cayó en un estado crítico porque Villa Altagracia tenía la fábrica de vidrio, tenía fábrica de papel, tenía el ingenio y tenía el tránsito por el medio de Villa Por Altagracia. el mismo centro del pueblo. Y comenzaron a plantear que había que sacar el tránsito. Y se hizo la circunvalación cuando se modificó la carretera Duarte. Ahí le dio un golpe a Villa Altagracia duro, porque entonces cerró la industria del papel, la fábrica de vidrio y también el ingenio. Y para colmo le sacaron el tránsito. En Baní, ya más recientemente, fue este año que se hizo la circunvalación de Baní, que ya están circulando los vehículos por fuera de Baní. Ya eso alivia un poco el tránsito. Ya hace, creo que un año ya, la de Asua, que también cuando tú salías hacia el sur, ya sea San Juan, ya sea Barahona, tú perdías más tiempo cuando llegabas a Baní, para cruzar Baní, y después para cruzar Asua, que el tiempo que tú durabas en carretera. Entonces ya en ese tiempo nosotros hablábamos de eso, pero se fue solucionando con esa circunvalación. Obviamente, obvié, valga la redundancia, la segunda ciudad más importante, que es Santiago, que también se le hizo una circunvalación y eso mejoró. Pero aún así, Santiago requiere de otras mejoras y sobre todo, en cada una de ellas, la implementación de un transporte colectivo. No tiene que ser con autobuses grandes, puede ser con autobuses de 15 a 20 pasajeros, pero con rutas en las que cuando se estudia origen-destino, hacia dónde, porque eso se hacen encuestas, estudios, y tú sabes desde dónde sale la gente, hacia dónde quiere llegar la gente. Y ahí se establecen las rutas. Pero en nuestro país creció con una deficiencia muy grande y era que el tránsito y el transporte no era muy importante para los gobiernos que teníamos. Eso no se daba importancia, entendíamos que eso era... Y eso fue creciendo de manera medalaganaria, donde cada quien decía, yo voy a poner una ruta de esta esquina a esta esquina. Y ya después que tenía ese derecho adquirido es difícil. Y eso que nosotros iniciamos en el 96 cuando estábamos en la OTT, y cuando salimos en el 98 ya estaba encaminado. Luego cuando me trasladan a la ONSA, aunque estaba en ONSA, el presidente me tenía como una especie de coordinación con el sistema, para que yo coordinara el sistema. Y llegué a hacer encuentros con transportistas, entiéndase Conatra, Fenatrano, Mochotrán, del difunto Cambita, la CNTT, que también murió Pérez Figuereo, entre otras, e incluso incluí Fenatrado. Y recuerdo que organicé un seminario que me lo llevé, para ello fue una innovación, a un hotel de Bávaro. Y ahí trajimos unos expertos internacionales y tratamos de hacerle entender que ellos no eran sindicatos, porque el sindicato es una organización
en la que los empleados se organizan para negociar o arrancarle demandas al empleador, al patrono. Pero en el transporte, ¿quién es el patrono? Son ellos mismos. El dueño de la unidad De la vehicular. unidad. Entonces, ellos tenían que entender eso y tenían que entender que ellos eran pequeños empresarios. Y poco a poco lo han ido entendiendo. Al pasar de los años, ya tú ves que, por ejemplo, una parte importante de ellos han constituido empresas. Todavía no tienen esa conciencia de clase, pero han ido aprendiendo, sobre todo con los corredores esos que prometieron crear, que nada más han creado 3, que tienen que manejarlo. Primero formaron cooperativas. Cooperativa hubiera sido el sistema ideal, pero lamentablemente aquí las cooperativas han sido profanadas y no funcionan con toda la transparencia del lugar. Pero ¿qué? Empresas. Ustedes tienen esas empresas y están funcionando así, porque incluso esta semana pasada, no sé si fue ayer o la semana pasada, que salió en uno de los medios un artículo donde un economista hablaba que el 70% de las transacciones económicas en el país se dan en efectivo. 70%. Y una de esas cosas la encabeza el sector transporte. El sector transporte. Yo recuerdo que una vez un grupo de ingenieros del área de transporte hicimos un estudio en los años 90 y pico y decíamos que en ese momento se movían solamente en el Gran Santo Domingo entre 50 y 60 millones de pesos diarios en efectivo. En el transporte. En el transporte. Entonces, tú tienes esas ciudades, la de aquí es grave, lo nuestro es grave y tiene que ser una solución a mediano y largo plazo. ¿Usted cree como conocedor del sector transporte, del sector de la movilidad, que la continuidad de la política de construcción de metro, ampliación de monorriel o de teleférico no va a reducir real y efectivamente la cantidad de vehículos de transporte público que se mueve tanto en la capital como en Santiago? Mira, tú me haces una pregunta sumamente importante. Primero, quiero llamar la atención al presidente Luis Abinader, porque en nuestro país debe haber lo que se llama la continuidad del Estado y debe haber un plan de desarrollo en la que sea respetado por todos los gobiernos que vengan. Yo recuerdo, y siempre lo menciono, que en el 2002, siendo yo director de limpieza de la capital y Roberto Salcedo, el alcalde de la ciudad, él me eligió como para ser director de limpieza, y nos tocó ir a China. Y recuerdo que en Beijing nos reunimos con la vicealcaldesa de Beijing, que antes se conocía como Pekín. Y ella nos hablaba de que ellos habían terminado el 14º o 15º Congreso del Partido Comunista Chino, en el que habían establecido la planificación de las políticas que iban a implementar en los próximos 25 y 50 años. Aquí, el gobierno de Leonel hizo una planificación en algunas áreas, incluso elaboró lo que se llama RD 44, que es una visión de lo que él entendía que debía ser República Dominicana en el 2044, en cada territorio. Es decir, no era solamente en la capital, en Dajabón, en Elías Piña, en Independencia, en Pedernales. Él visualizaba las obras, había hecho el levantamiento de las obras que se necesitaban para lograr otro paso de avance en el desarrollo de República Dominicana. En materia de transporte, implementó el metro, que cuando él hablaba que implementé el metro, decían que estaba loco, oye, que hablando de metro en esta isla, y se implementó. Eso es parecido a cuando Balaguer hizo el túnel de la Núñez de Cáceres,
que la gente se oponía, Porque atravesaba el mirador. atravesaba el mirador. Si no estuviera, hoy fuera grave, porque es uno de los pocos pasos en dirección norte-sur. Uno de los pocos pasos en dirección norte-sur. Lo más cercano que tú tienes, bueno, tú tienes la Italia, pero la Italia se interrumpe En la independencia. en la Nacaona. No, comienza la independencia y termina en la Nacaona. Correcto. Entonces, tú tienes la Núñez de Cáceres, que comienza la independencia, pero llega hasta la Kennedy. Hasta la Kennedy. Entonces, tú tienes después La Luperón, la Luperón, que se inicia, vamos a decir, en el puente, en el 9, debajo del puente. no, comienza en el malecón, donde está el elevador a la Luperón, Correcto. y penetra y después conecta con ¿cómo se llama? Después de la cambia de nombre, después de la Kennedy, se llama Los Restauradores. Los Restauradores. Que conecta con la Lincoln. Después tiene la Máximo Gómez. O sea, son muy pocas las calles que hay en ese sentido. Entonces, cuando Leonel implementa este sistema de metro, ya están diseñadas las primeras 6 líneas. Entonces, no puede ser que ahora a alguien se le ocurra, no, ya no es metro, es un monorriel. Pero por Dios, ya tenemos un sistema. Vamos a seguir con ese sistema, vamos a darle continuidad al Estado, no para tú tener tu impronta, para decir que no. Incluso, hay una entrevista de Andy Dawager, que Andy Dawager se queda alarmado porque parece que en una consulta que le hicieron, él hablaba de cómo debía continuarse con la construcción del metro. Y dice, no, es que el metro es de Leonel. Y él se alarma y dice, que el metro es de Leonel. Pero por Dios, el metro es de la República Dominicana. Entonces, porque alguien quiera tener una impronta, un sello, ¿no? Leonel implementó el metro, Danilo el teleférico y yo el monorriel. No, así no se puede, así no vamos para ningún lado. E incluso el monorriel tiene sus debilidades. Dicen que sale más barato, pero eso es relativo. Porque el que están construyendo en Santiago no ha salido más barato que la línea de metro que se han construido. No ha salido. Pero supongamos que optimicen, tienen la desventaja de que mueve menos pasajeros que el metro. No es expandible, porque el metro es como si fuera un autobús grande, como eso que yo traje aquella vez de los gusanos, aquellos, los biarticulados. Sí. Tú a una guagua no le puedes pegar otra guagua, al monorriel tampoco. Y la vida útil del monorriel es mucho más corta. Entonces a la larga sale muchísimo más caro. Una inquietud yo tengo. El diseño del metro, del monorriel o de los teleféricos es propio del presidente Fernández, de Luis Abinader, de Joaquín Balaguer, de Hipólito Mejía o de Danilo Medina. Porque de acuerdo con entendidos, expertos, me dicen que aquí los italianos y los franceses trazaron cómo se podía desarrollar el transporte en República Dominicana. No. Aquí, en la época, en los años finales de 1800, más específicamente con Dolilis, se comenzó a construir el tren que debió llegar a Santiago, debió salir de Santiago y terminar en Samaná. Pero ni llegó a Santiago ni llegó a Samaná. Se quedó en La Vega y llegaba hasta Sánchez. Sí. A Samaná no llegó por las condiciones del terreno que tenía que atravesar, que era pantanoso, y a Santiago por otras razones, porque la zona más productiva del país siempre ha sido el Cibao. Entonces, desde la época de la independencia, antes de la independencia, siempre los productores del Cibao, al estar en el centro del país, necesitaban una conexión, cómo sacar su producto hacia la costa, hacia el mar, porque en esa época no habían aviones, lo que había eran barcos. Entonces nosotros llegamos a hacer muchos negocios con Holanda. Aquí venían muchos barcos holandeses que llegaban a Sánchez. E incluso los
productos tenían que sacarlo en barcaza por el río Yuna. Y hubo muchos intentos por construir otro ferrocarril hacia el norte, pero entonces se encontraban con la cordillera central y septentrional, que era difícil en esa época con la tecnología. Llegó a hacerse después un tren, pero habían propuestas, pero nunca hubo nada concreto. No había estudios. Concreto, no. Bueno, puede que hubieran estudios, pero no propuestas concretas, ni creo que a la gente le interesaba. Yo recuerdo que en el 1986, en su programa de campaña, el licenciado Jacobo Masluta, que en paz descanse, planteaba eso del tren desde Samaná hasta Puerto Plata para viabilizar el transporte de pasajeros, el transporte de carga y la salida hacia el mar. Bueno, es que recuérdese que con el desarrollo de la industria de la caña, el país estaba prácticamente interconectado por vías férreas. Tú conseguías de por ahí, de cerca de Yamasá, tú tenías ferrocarriles que llegaban al muelle de Jaina. Y así tenías en San Pedro, en San Pedro, en La Romana, en Puerto Plata. En Barahona. En Barahona. Lamentablemente, todos esos rieles desaparecieron. Es una pena, porque eso estaba interconectado ya. Desaparecieron, de que hubo una empresa que se hizo de millones y millones de dólares con esos rieles. Con esos rieles. Es una pena porque ya había una infraestructura establecida. Y lo bueno de eso es que por el material que tiene, eso dura casi para siempre. Esos son unos hierros que no se desgastan. De hecho, tú tienes, por ejemplo, el metro de Nueva York, que tiene 100 y pico de años, tiene como 110 años. Y son los mismos rieles. Los vagones que a veces tú cambias para irlo modernizando, pero son los mismos rieles. Ingeniero, entonces, ese caos en el transporte, en esta etapa, en esta administración, no es posible que se resuelva. Bueno, mire qué pasa. Sobre todo que yo veo que están inventando con los funcionarios del sector transporte. Llevar a una gente que está en Edesur al Intran. Sí, eso ha sido una pena porque penosamente aquí... No se utiliza la capacidad técnica que ya es conocida, sino que... La politiquería va a retrasar aún más el desarrollo de República Dominicana en un sector tan vital y delicado como el sector transporte, movilidad. Porque es que el transporte es algo transversal a todos los ejes de la economía del país. En la agricultura tú necesitas transporte, en la educación necesitas transporte, en salud necesitas transporte, en construcción necesitas transporte, en turismo necesitas transporte. O sea, el transporte es transversal a todo. Entonces, nosotros todavía mostramos ciertos niveles de subdesarrollo en materia de transporte. Hemos avanzado con el metro. Penosamente, este gobierno lleva Luis Abinader lleva 5 años ya y pico, y no ha podido terminar media línea de metro, porque estamos hablando de 7.2, 7.3 kilómetros. De los Alcarrizos al 9. Al 9, que está llena de vicios, lamentablemente, vicios de construcción. Lamentablemente se arrabalizó o se hizo un populismo con la distribución de las obras, dándole de a pedacito. Por eso tú ves que tú encuentras en 7.2 kilómetros una cantidad de subidas y bajadas innecesarias, parece un tobogán. La calidad de la construcción es muy buena, ha sido muy cuestionada y tiene tiempo construyéndose. Cuando tú lo comparas, que por ejemplo la línea 1, que va de la feria a la Mamá Tingú allá en Villamella, son 14.5 kilómetros con 4 sistemas de construcción y se hizo en un tiempo récord.
3 años y 4 meses, con una calidad impecable que ha sido elogiada por muchos países. Incluso fue un referente para que Panamá construyera sus líneas de metro. ¿Entiendes? Entonces tenemos también un populismo. El país ha tenido un crecimiento sostenido desde el 2004 hasta la fecha, ininterrumpido. En un momento más, en un momento menos. Ahora mismo, por ejemplo, ha bajado mucho el crecimiento, pero seguimos creciendo. Eso quiere decir que el nivel adquisitivo hace que más personas demanden vehículos, y con un sistema de transporte que no satisface la necesidad de la población, la gente se ve en la necesidad de comprar un vehículo. Entonces tú ves la cantidad de ferias de automóviles que se hacen, que yo pienso que aunque sea por un periodo determinado, va a haber que regularlas. Regular las ferias o regular la importación de vehículos Eso mismo, pero la feria es eso, son ventas de vehículos que son importados. Sobre todo si tú no tienes una política para sacar vehículos, porque entonces tenemos una deficiencia. La ley contempla desde la ley 241, ¿se acuerda la ley 241, que era la de tránsito? De tránsito. Antes la 6317, establecía una revista en la que se supone que había que hacer una inspección al vehículo, que tenía que cumplir con una serie de condiciones. Aquí tiene una cantidad de vehículos que no cumplen con eso, y entonces, por una cuestión de politiquería, no se sacan esos vehículos. Aquí el 40% de los vehículos que circulan en calles, avenidas, carreteras, no están en condiciones. Incluso se decía que en este año, creo que apenas se habían sacado 1.424 vehículos. ¿Y cuánto ingresaron? ¿Cuánto se vendió en la feria de reserva? ¿Cuánto se vendió ahora en la feria popular? ¿Y cuánto en las Se han otras vendido ferias? más de 15.000 millones de pesos en vehículos. No solamente van reserva, fueron como 15.000. Popular, 14.000. Iban reserva como 9.000 en vehículos. Entonces, no se sacan. Entonces, son las mismas calles. Entonces, aquí se ha avanzado poco con nuevas calles. Se han ampliado pocas calles. Entonces, imagínate que tú ese vaso de agua, le echemos esa agua que tú tienes ahí. ¿Qué va a hacer? Se va a derramar. Se va a derramar. Entonces, lamentablemente, esa es una de las deficiencias que tenemos. Debemos controlar la importación, la entrada, la llegada al país de nuevos vehículos. Sí, pero no solamente eso, debe ser un conjunto de medidas. Está eso, pero está también regular los vehículos que deben circular, que deben estar en condiciones, porque un vehículo en malas condiciones pone en riesgo la vida del que lo está usando y de la gente que está en la calle. Tú ves vehículos que un país, que una de... Por ejemplo, aquí llegan vehículos de Corea que no debían estar circulando en República Dominicana. Así es. Puede que en un momento se permitieran, y eso que la ley establece que son 5 años. Yo no sé cómo que están entrando, porque la ley establece, incluso uno de los reclamos de los dominicanos en el exterior es que quieren que modifiquen la ley para que no sean 5 años. Sino que le dé hasta 10 años. Hasta 10 años. Entonces, ¿cómo es que entran esos vehículos, esos Hyundai y Mamei? No sé cómo que entran, son vehículos que tienen más de 10 años todos. Y unos carritos chiquitos también. Entonces, yo no sé bajo qué argumento entran y con quién se... ¿Qué haría Ignacio Ditren si fuera el jefe del transporte, el que regulara en República Dominicana con esta pandemia que está generándose con los motoristas? Que cuando yo venía hacia acá, hacia Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí, me encuentro que en plena Chuchi, en una parada del metro, Chuchi con Kennedy, por ahí iban motoristas como que andaban en una sabana, en una finca, levantando la goma de adelante a más de 20 metros, por ejemplo, de largo. Eso, mira, es una situación muy difícil,
muy difícil y va a requerir de de la aplicación de la ley, sí, la aplicación de la ley, pero también la participación de muchos sectores. porque Yo parecería digo, que la democracia le hace daño al desarrollo de los seres humanos, sí, porque eso es libertinaje. libertinaje. ¿Y dónde está, para qué está la autoridad? Y te voy a decir algo, he recibido denuncias de que se está gestando una comparsa, diría yo, de motoristas que los fines de semana salen a andar. Comenzaron como 50, ya van como 100 y pico. Ellos hay club de motoristas, por ejemplo, en las provincias que salen desde Higüey, salen grupos de motoristas, de Sánchez Ramírez, de La Vega, de Santiago, de Puerto Plata, y se pasean. Pero del club de la Harley Davidson. No, pero es otra cosa. Y de motoristas No, en motores 70, en motores 125, salen. Entonces, eso crean un gran desorden porque viola la ley. Incluso no están todos los que son ni son todos los que están, pero me dicen que hasta atracos han habido, o sea, algunos que salen y se meten ahí y se confunden con los otros. Pero hay un elemento que yo he estado por escribir sobre eso, que es transporte, tránsito y educación. Porque aquí no son solamente los motoristas. Aquí tú ves a una persona en una Land Cruiser último modelo que cuesta alrededor de 10 millones de pesos en una intersección que tiene un carril para doblar y hay 5 vehículos en línea esperando para doblar y él decidió que no va a hacer fila y se mete en el otro carril y dobla a la izquierda desde el segundo carril. Y hay otros que son peores, se meten en el tercero y doblan desde el tercero. Bueno, pero la mejor prueba, el mejor ejemplo del desorden en que ha caído el transporte y la persecución de los violadores de la ley 6317 es que si usted va por la Luperón hacia los ríos o va a seguir por los restauradores, usted se da cuenta que hay patanas, que hay guagüeros, que hay motoristas, que en vez de ponerse en el carril hacia doblar en la izquierda, se van a la derecha. Y desde ahí doblan. Y desde la derecha le doblan. Al frente. Y a los que van correctamente, observando la ley de tránsito, si ellos no se aguantan, lo desbaratan. Lo desbaratan. Así mismo es. Entonces, está haciendo falta la aplicación de la ley. Mucho. Pero es que yo no veo que en DGC, ni en el Intran, ni en ningún organismo de lo que tiene que ver con el control, regulación y persecución del delito a la ley de tránsito, se está actuando porque no hay, parece que no hay capacidades en República Dominicana que dirijan esas instituciones. Mira, yo le mando un mensaje al director de la DGC, a quien conozco. Yo veo que en algunos lugares colocan 6, 7 DGC en una calle, parando personas, probablemente a pedirle licencia, para pedirle los papeles, que yo sé que la institución necesita recursos porque de las multas que ellos ponen, Le dan un porcentaje. le toca el 25%. Pero no tienen que hacer eso para conseguir esas multas. Solamente tratando de corregir eso, los giros a la izquierda, cruzar el semáforo en rojo. El doble parking. El doble parqueo. Con eso tienen para hacer multa y recaudar dinero que va a fortalecer a la institución. Pero estamos distrayendo una cantidad de gentes en acciones que no contribuyen a mejorar con la aplicación de la ley. Y yo pienso que hay que poner más esfuerzo porque eso
Yo he sabido de acciones que se han tomado que van a mejorar un poquito. Por ejemplo, ahí está el gabinete de transporte que este gobierno creó, que dirige el exministro de Obras Públicas de Línea Ascensión. ¿Qué capacidad tiene el exministro de Obras Públicas para organizar, para gerenciar el transporte cuando, si usted va ni él ni el del Intran. Si usted va de este a oeste por el 9 y de norte a sur, ahí mismo en el 9 se da cuenta el desastre en que nos dejó de Línea Ascensión cuando estuvo en Obras Públicas. Y entonces, que lo pongan a gerenciar ahora el sector del transporte. No, pero sobre todo que no hay por qué hablarle mentira a la población. ¿Cómo es que sale hace una semana o 10 días el gabinete de transporte entre Deline y el que está en Intran diciendo que el tránsito ha mejorado en un 30%? ¿Dónde fue eso? Lo que pasa es que de Línea Ascensión, cuando era ministro de Obras Públicas, no andaba por carretera, era en helicóptero que llegaba a los pueblos. Entonces, si usted anda por aire, usted no percibe, usted no siente, usted no vive las vicisitudes del ciudadano, de la ciudadana que se desplaza por carretera en República Dominicana. Así es. Todavía faltándole horas, a sabiendas de que ya se había emitido un decreto que lo destituía de Obras Públicas, él andaba en helicóptero por los pueblos supervisando obras. Bueno, el problema es que realmente no hay un plan para resolver, mejorar el sistema. Ellos hablan de planes, pero al final, mira, entre los planes que hablaban de 17 corredores de autobuses. Nada más han implementado 3, que han sido un fracaso porque hay que, aparte de que cobran mucho más de lo que cobra la ONSA cobra 15, ellos cobran 35, pero aparte de eso hay que dar un subsidio por pasajero, porque si no llegan a la meta hay que darle el otro dinero, hay que darle combustible subsidiado, pero no me han implementado 3. Hablaron, ahí por ejemplo, me llamó alguien para ver cómo le ayudaba a resolver un vehículo que le llevaron a alguien que estaba en el médico y su chofer parqueó en una calle ahí en Naco y le llevaron el vehículo de un programa que hay que se llama Parquéate RD, que es una empresa privada que te cobra 5,000 pesos. 5,000 pesos cuando te lleve el vehículo. Pero el gobierno, el Estado, no te oferta parqueos suficientes públicos para tu estacionar. No tienes opción. Cuando ellos hablaron de unos 20, 22 parqueos, no han hecho, creo que hicieron uno. ¿En la zona colonial? En la zona colonial. Hay uno que están haciendo ahí en el patio del INDRI, que está parado hace 3 años. En la feria. En la feria, que es muy necesario que usted vea ahí vehículos parqueados en dos carriles y 3 carriles. Porque además, como son instituciones públicas, han sobrepoblado todas esas instituciones públicas de empleados y la cantidad de vehículos es una locura, pero no hay donde parquear. ¿Tú te imaginas que manden a parquear a RD ahí a llevar ese vehículo? Bueno. Pero tú no le das opción, pero tú tienes que dar opción. Tú tienes que dar opción para estacionarse y alternativas de transporte eficientes. Y no le hemos dado en ningún caso. Le vamos a pedir su anuencia, ingeniero Ignacio Ditren, para ir a una pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde.
por Teleimpacto 52. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Unidos como país. Unidos como país. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Teleimpacto 52. Unidos como país. Unidos como país. Unidos como país. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de ahora. una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares, Periodismo fueron objetivo, que el gobierno, el presidente, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque esas cosas- Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos, de 12 a 1 de la tarde. Seguimos aquí en la Hora de Abigail. Teleimpacto, canal 52 de Claro, 22 de Altí. Y recuerde que a las 12 de la noche, la Hora de Abigail, de lunes a viernes, aquí en Teleimpacto. Ingeniero Ignacio Ditren, parecería, o sin parecer, que la fuerza del pueblo no solamente mantiene nervioso a el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, sino también hasta los dirigentes y militantes del PLD. Y todo a partir del momento en que realizan la marcha del pasado 30 de noviembre, en la que para mí hubo un desbordamiento de ciudadanos, de ciudadanas, que abrazaron la bandera verde de la Fuerza del Pueblo y caminaron, marcharon por las calles de muchos sectores de la capital. ¿Qué viene después del pasado 30 de noviembre en la Fuerza del Pueblo? Mira, voy a comenzar. Tú dijiste que muchos dirigentes del PLD. Sin embargo, debo agradecer y reconocer que el secretario general del PLD, Johnny Pujols, dio unas declaraciones muy acertadas en las que decía que la Junta Central Electoral
se excedió Al notificar a la fuerza del pueblo. fuerza del pueblo. O sea, un gesto muy noble del secretario general del PLD. Porque ciertamente hoy por mí, mañana por ti. Incluso Roberto Rosario, que fue presidente de la Junta Central Electoral, y no cualquier presidente, un excelente presidente de la Junta Central Electoral, dio unas declaraciones que, siendo yo un político de tanto tiempo, aprendí algo nuevo. Él decía, no, la Junta se excedió en sus funciones, porque en periodos no electorales, la Junta no tiene esa facultad. No tiene esa facultad, porque no hay unas elecciones abiertas. Y él sabrá por qué lo dice. Ahora bien, la marcha del 30 de noviembre sorprendió a muchos, porque desde la fundación de la Fuerza del Pueblo, mucha gente ha subestimado a su líder, Leonel Fernández, y a la fuerza misma, porque no se dan cuenta que las cosas van evolucionando. Y ante la falta de otros liderazgos competentes, se van fortaleciendo los que están establecidos. Mucha gente parte de lo que ocurrió en las elecciones del 2020, donde la fuerza tenía meses de constituido cuando participó en unas elecciones, y aún así salió un partido mayoritario. Y en las elecciones del 24, todo el mundo vio que se colocó en el segundo lugar. Que se lo regatea el PLD a la fuerza del pueblo, digo, por la sumatoria de los votos municipales, congresuales y presidenciales. No. Lo que pasa que la fortaleza de la fuerza, hay que reconocer, viene dada por la fortaleza de su liderazgo, Leonel Fernández. En cuanto a los liderazgos locales, acuérdate que nosotros pertenecimos al PLD y llegamos a ser en un momento determinado el partido que más alcaldes y directores de distrito tenía. Y ese liderazgo está ahí, porque muchos de ellos no se han ido, están en el partido, están en el PLD. Y por tanto, además, hubo una intención de nuestra parte de hacer un acuerdo de lo que era la fuerza bochista para enfrentar al gobierno en el 24. Y todo parece indicar que no se cumplió de una parte todo el acuerdo. Y por eso nosotros, que debimos haber sacado mucho más alcaldes, sacamos menos de lo previsto. Pero nada, el tiempo pasa. Ahora nos irá mejor. Y entonces mucha gente se quedó con la boca abierta cuando vio esta actividad. Fíjate que no ha habido nadie, absolutamente nadie, que se atreva a decir que la marcha fue un fracaso. Lo que se quiere atribuir a la fuerza del pueblo es que su liderazgo es envejeciente y que los jóvenes tienen muy poca participación a nivel de dirección de esa organización. Y ponen como ejemplo el caso del general Candelier, Soto Jiménez, Guillermo Guzmán Fermín, y a otros dirigentes que son miembros de la dirección política, pero entonces resaltan que en el PLD los jóvenes son los que están dirigiendo ese partido al día de hoy. Mira, cíclicamente se van creando percepciones o ideas de cómo, quién y cuándo deben dirigir las políticas de cada nación. El mundo ha atravesado, ha habido experimentos. Hemos tenido jóvenes brillantes, cuando digo jóvenes, hombres de 40, entre 40 y 50 y 50 y 60. Lionel llegó
un jovencito a la presidencia. Con condiciones extraordinarias. En Estados Unidos, Clinton. En Estados Unidos, Obama. Y ahora Zoran Mandani a la alcaldía de Nueva York. Ok, pero en el periodo del 16 hacia acá, ¿quiénes se disputaban la presidencia en Estados Unidos? Biden y Trump. Dos viejos. Entonces, ¿quién es el presidente de Brasil? Lula. Hombre mayor. Pero tenemos por ahí en Pero África un presidente con 92 años. Pero que ya fue presidente, Lula, Sí. y volvió. Lo que quiere decir que la edad no te incapacita. Pero aquí tuvimos un hombre que perdió la visión y Pero- dirigió los destinos nacionales. Pero, Abigail, los tiempos han cambiado y la esperanza de vida ha aumentado. Antes, yo recuerdo, siendo un jovencito, cuando uno se enamoraba, que tenía una noviecita de esa platónica, unos 14, 15 años, que decía, no podemos pasar por ahí, que está el viejo. El papá tenía 50 años. Hoy en día un hombre de 70 es un hombre joven. Es joven. Y ha habido experimentos con hombres jóvenes. No, porque es que lleva un joven al poder. Tenemos el caso de Chile. Chile ha involucionado con ese presidente que tiene, que es un muchacho joven. Pero ahí está Ecuador. Con Daniel Noboa. Va para atrás. Para atrás. Entonces, la juventud no necesariamente, o sea, yo no estoy en contra de la juventud, para nada, pero tampoco estoy en contra. Yo soy un hombre que tengo 68 años y me siento joven. Antes un hombre de 68 años era un hombre que andaba con bastón y en silla de ruedas. Hoy en día uno anda corriendo, uno anda caminando, porque ya la esperanza de vida ha aumentado. Y tú te encuentras en Europa. Europa te ha vuelto un desastre en cuanto al liderazgo. Todos esos países te han vuelto una porquería. Tú no tienes una Angela Merkel como tú tenías en Alemania. Entonces tú ves España, vuelto un tollo, tú ves Francia, vuelto un disparate, que Estados Unidos juegue con ellos. Entonces, la edad no es un elemento. Y en el caso de República Dominicana, modestia aparte, Como anda el barco, como andan las aguas, y el barco en esas aguas bravas en el 28, se requerirá un hombre de experiencia. ahí voy, porque también han querido crear un conflicto interno diciendo que no queremos pasar a Omar. ¿Qué Omar el que va? Espérate. Si es Omar, puede ser Omar. Ahora, el crecimiento de Leonel ha venido dado porque la gente ha comenzado a entender que el horno no está para galletitas, que la situación se ha ido empeorando y requiere de manos experimentadas. Entonces, Leonel, aparte de que está físicamente habilitado, totalmente habilitado, psíquicamente también, pero en materia de preparación, ¿quién se compara con Leonel? ¿Usted cree que para resolver los problemas de la economía dominicana, para volver a tener un crecimiento por encima del 5% a partir del 28%, porque no se ve en términos inmediatos No se ve relevo. una recuperación? No se ve una recuperación. Han pronosticado organismos internacionales y el gobierno que van a crecer tanto y están por debajo del 2. Incluso hubo un mes de esto que creció 0.2 nada más. No hay forma. O sea, los gastos, o sea, el gobierno se ha enfocado más en el gasto corriente y este fin que de en la inversión. este fin de año 2025 en República Dominicana, ¿qué es lo que Ignacio ve rápidamente? Bueno, un populismo y una francachela de derroche de dinero. El gobierno, ya el nuevo ministro de Hacienda ha querido vender la necesidad de una reforma fiscal, que en algunos momentos se ha dicho que es necesaria, pero tú le preguntas, ¿una reforma fiscal para qué? Para regalarlo, para dar pensiones solidarias, para cubrir un déficit eléctrico que ha demostrado la incapacidad de este gobierno, porque este gobierno encontró que las pérdidas de energía en la sede eran de un 27 y ahora está en un 44, lo que quiere decir que hay que invertir el doble del dinero que se invertía para poder cubrir la sede.
En 30 segundos, el 2026, ¿cómo llegará? Con muchas precariedades, con muchos problemas y sobre todo muchos problemas políticos dentro del PRM. Bueno, han escuchado, han visto al ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el partido que liderea Leonel Fernández, y él lo dejó claramente establecido. En el 28 el país va a requerir de la experiencia del líder de él, dice Ignacio Ditren. La hora de Abigail, la repetición a las 12 de la noche, de lunes a viernes.